el resumen de siempre. Bueno, esto no lo habíamos mencionado mucho, que es sobre los últimos indicadores que son de forma o de distribución, donde están dos puntos principales, que es la simetría y la kurtosis. En realidad en el curso lo que más vemos es la simetría, ¿ya? Que eso se refiere a la forma que toman los datos una vez que lo graficamos en un histograma, que si se recuerdan el histograma se creaba a partir de la tabla de frecuencia y con la frecuencia absoluta, ¿ya? Y ahí estaría cada clase, y esta es frecuencia absoluta. Entonces podemos observar estas cuatro asimetrías. Que está la primera es cuando dice que es uniforme, pero en realidad es como que no se observa mayor diferencia entre una clase u otra, o en general, hay como una línea promedio, donde se podría ver que en realidad hay ciertas que pasan por arriba, otras por abajo, y otras están cerca de esa línea. Entonces en realidad no hay un comportamiento muy claro. Luego está la normal, la frecuencia normal, que esta es la que nos interesa, porque tiene la propiedad de que el promedio, la mediana y la moda son iguales, ¿ya? Esto ya lo habíamos mencionado antes, de hecho fue una de las cosas que le había mencionado para el ejercicio que hicimos la semana pasada. Y bueno, tiene esta forma, donde en realidad en el centro está la mayor concentración de datos, y a medida que se va alejando del centro, va disminuyendo esa concentración, ¿ya? Luego está el secado a la izquierda y el secado a la derecha, donde se puede ver que sesgado se entiende como por el lado que no hay datos, ¿ya? Entonces, si es sesgado a la izquierda es porque a la izquierda no hay datos, no hay muchos datos, no así al lado contrario de que se indica, ¿ya? Entonces, estos tienen, la sesgado a la izquierda tiene la propiedad de que la media es menor que la mediana y menor que la moda. Y el sesgado a la derecha es al revés. La media es mayor que la mediana y esta es mayor que la moda. ¿Ya? Eso es importante, esas propiedades. Sin embargo, la que vamos a usar va a ser la de la distribución normal. Solamente que estos, en términos de la tarea, por ejemplo, tienen que saber ver cómo serían los histogramas, identificarlos y también corroborar bajo estas propiedades, que sea uno u lo otro. Bueno, aquí vamos a pasar a la otra. Luego está, bueno, esto ya lo habíamos visto, el rango intercuartil, que son la concentración de los datos que están en el centro, entre el percentil 25 y el percentil 75, o el cuartil 1 y el cuartil 3, ya que es lo mismo. Esto es importante porque en realidad aquí es donde se marca, o sea, si bien la cantidad de datos es la misma, pero son los de mayor significancia, ¿vale? Y esto lo habíamos dicho que lo íbamos a trabajar más tarde, que es justamente por el boxplot, que habían visto el día viernes. En el boxplot es otra manera que nosotros podemos identificar o sea, no identificar, sino graficar o poner de una manera mucho más clara nuestro set de datos para poder entenderlo y también para poder compararlo, ¿ya? Y me refiero a otra porque claro, está el histograma y también está el ojivo o distintos gráficos. Entonces el boxplot también se le llama el caja bigotes, que es por la caja y los bigotes, ¿vale? Bueno, básicamente lo que importa aquí es el rango intercuartil, porque justamente la caja representa los 50% de los datos centrales entre el percentil 25 y el 75, y los bigotes representan los otros 25% de los datos, 25% para arriba y 25% para abajo. ¿Ya? Entonces, al final lo que podemos hacer con un boxplot es poder comparar cómo sería ante otros set de datos. ¿Ya? O sea,
podemos ver que la caja es muy pequeña en comparación a los bigotes. Entonces podríamos decir en torno a eso de que están muy concentrados los datos centrales y que por otra parte los datos de los bigotes, los menos importantes, están muy distribuidos. Y eso igual es malo. Finalmente nosotros lo que queremos es que la mayor cantidad de datos se concentre en una pequeña cantidad de números, ¿vale? Porque al final una mayor distribución no te da tanta seguridad. Entonces, con eso, con ese ejemplo, con ese ejemplo podemos comparar diferentes de datos, digamos, la medida de contaminación de material particulado PM10 en distintas ciudades, ¿vale? Y con eso podemos decir, ya vamos a sacar los diferentes boxplots y podemos ver que uno esté más arriba, otro está más abajo, otro es más grande, otro es más achatado. Entonces, por ejemplo, si uno está más arriba que el otro, claramente nos dice de que hay más contaminación en la ciudad que tiene el boxplot más arriba que los que tienen más abajo, claramente. Pero, por ejemplo, si uno está más achatado que el otro, significa de que hay el que está menos achatado, eh, hay una mayor variabilidad en la contaminación, que eso puede ser producto de los horarios de las empresas, o sea, de la industria, que puede ser por un exceso de automóviles o cosas así. Bueno, y así se pueden dar diferentes conclusiones según sea el caso, que eso es lo importante finalmente, ver, no solamente ver la parte estadística, numérica, sino que también concluir en base al problema que nos están planteando. ¿Ya? Y eso es, bueno, es como una parte igual que le va a servir tal vez para el certamen y para la tarea, claramente, eh, que es que el profe siempre pide que las conclusiones que nosotros pedimos se aborden desde una mirada de solución del problema. O sea, o conclusión del problema como tal, no estadística. O sea, si nosotros le estamos pidiendo millones de cosas en los puntos anteriores y le decimos, saque conclusiones respecto a todo lo observado anteriormente, no es que nos digan la media fue esto y no sé, po, y los datos están muy agrupados. O sea, eso está bien, es una conclusión, es una parte de la conclusión. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa que el promedio sea tanto, que la desviación sea tanto y que el box plot arroje tanto? Eso es lo que importa realmente, porque nosotros no somos estadísticos en este sentido, o sea, en este ramo, porque sí, sino que siempre tenemos que buscar el por qué estamos calculando lo que estamos haciendo. ¿Ya? Eso. Bueno, siguiendo lo que estábamos en la materia. Hay otra cosa aparte, están las correcciones, porque pasa de que de repente en laboratorios o según el equipo que estemos usando para medir, puede tener ciertos errores o pueden haber ciertas desviaciones que alteran como un resultado con buenas conclusiones. Así como un ejemplo que se me ocurrió ahora que es bastante evidente es, por ejemplo, si nosotros calculáramos la plata que tienen todos los chilenos y chilenas con la plata que tiene cada persona de acá del país y consideráramos en esa plata, o sea, en esas personas, las ganancias de las 7 familias más millonarias del país. Claramente el resultado arrojaría que nosotros somos más ricos de lo que, o sea, somos ricos, no más de lo que somos, porque no lo somos. Al menos yo no. Y y claro, eso arrojaría resultados incorrectos porque pese a ser solamente 7 familias, de todos los 18 millones que somos ahora, eso aumentaría mucho el capital de cada persona. Entonces, en cambio, si nosotros retiramos a esas familias, las tomamos como otro grupo aparte, vamos a calcular algo mucho más real.
¿ya? Entonces, en este caso pasa lo mismo. Estas correcciones se hacen por ese tipo de problema o porque puede existir una falla en medición o en el equipo, cosas así, ¿ya? Y estos métodos de correcciones, la verdad es que pueden ser muy arbitrarios, o sea, pueden ser elegidos por uno. Por ejemplo, el primer método, no es un método de corrección como tal, así como que esté, así como, no sé si decirle como certificado, pero no es como que esté totalmente válido. O sea, igual lo puedes hacer porque es a tu juicio, pero no te asegura nada, ¿ya? Como que en realidad estas son formas nomás de poder, de intentar achicar tu set de datos para que arroje lo más concluyente posible. Pero el primero, bueno, es este de más o menos dos desviaciones estándar. Y luego el método 2 es usando el rango intercuartil, donde aquí utilizamos para el límite inferior el cuartil 1 menos el 1,5 por el rango intercuartil. Y para el límite superior, el cuartil 3 más el 1,5 por rango intercuartil. ¿Ya? Y aquí siempre sucede, siempre hay gente que se equivoca en esto. Siempre, siempre, siempre. Una es porque deben verificar, luego de que ustedes hacen la corrección y encuentran que se eliminó un dato anómalo, tienen que volver a hacer la corrección con el dato anómalo ya eliminado. ¿Ya? Tienen que volver a hacerlo hasta que este método que utilizaron no les arroje ningún dato anómalo, ¿ya? Por ejemplo, en esa de la tarea que yo les decía que era súper terrible, aparte de tener 5 sets de datos diferentes, para cada set de datos tenían que hacer como 8 veces el método, por cada uno, porque cada rato le aparecían datos anómalos, ¿ya? Entonces, eso es importante, tienen que tomar en cuenta eso, hasta que no le aparezca ninguno. Y luego cuando toman, o sea, cuando ya no tienen ningún dato anómalo que eliminar, siempre también se confunden cuando les hacen poner el valor mínimo y el valor máximo, porque se quedan con estos valores, se quedan con el límite superior y límite inferior. Y nada que ver, po. Estos límites son solamente usados para ver cuáles son anómalos y cuáles no. Pero luego estos se eliminan, o sea, estos no existieron después de eso. ¿Ya? Entonces, si le preguntan por el valor mínimo, tienen que buscarlo dentro de los que quedaron, como no valor anómalo. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me preguntan nomás. Y bueno, el tercer tema, porque ya, como le decíamos la semana pasada, ahora como que se empieza a poner más bueno porque empiezan a haber más temas, es lo de la probabilidad, que en realidad aquí tiene que ver con lo mismo que hablaba de la distribución normal, que si ven esta forma de acá, tiene justamente la forma de la campana aquí. Esta es la distribución normal de los datos, ¿ya? O sea, en el centro se ubica donde hay mayor concentración de datos y a medida que va alejándose del centro hay menor concentración, ¿ya? Y esto se ha estudiado y, por ejemplo, para el centro de la media de datos, porque claro, aquí tenemos que la media, la mediana y la moda son iguales. Entonces la media, como es el centro de los datos, y perdón, como la mediana es el centro de los datos, y la media es el mismo valor, entonces aquí está la media, ¿ya? Entonces por eso aquí se ubica la media. Y luego, en el rango entre más o menos una desviación estándar, se encuentra el 68% de los datos. ¿Ya? El porcentaje siempre va cambiando según el libro que ustedes tomen de referencia, cosas así. Entonces mejor ríjanse por lo que les dice, con lo que les dice el profe. La verdad es que no tiene mayor importancia el porcentaje. Sí es más o menos por dónde va. Esto es del orden del 68%. Cuando es el rango de entre más o menos dos desviaciones estándar, es un 95,5%.
Y más menos 3 es un 99,7 o 99,6 que en realidad le dice el profe. ¿Ya? Esto es súper importante porque de aquí vamos a empezar a sacar probabilidades según cuando nosotros queramos ver de todos nuestros set de datos cuáles cumplen cierta condición de mayor o igual que, menor que, o dentro del rango, de un cierto rango que les demos y cosas así. ¿Ya? Y algo que nos sirve, una herramienta que nos sirve bastante para saber, para conocer estos valores de probabilidad, es la distribución tipificada, donde, como pueden ver acá, tienen esta misma distribución que está aquí, de media más una desviación, más dos desviación, más tres. Aquí lo llevan a que todas las medias, sea cual sea el valor de la media, lo llevan a cero. Y sea cual sea el valor de la desviación estándar, aquí le van agregando 1 o menos 1, según si es que le van sumando una desviación, o si le van sumando 2, 3, o si no, si le van restando. ¿Ya? Y esto es lo mejor porque al final esto te hace estandarizar todo. Como que te da igual si es que el valor es muy pequeño en términos de los decimales, o si es de millones en la media. ¿Ya? Entonces esto se hace mucho más fácil entender todo. Y para trabajar eso, para trabajar la escala Z, que le llama acá, o la distribución tipificada, está este cambio que está aquí, donde uno dice que ya tiene este valor de X que quiere buscar, pero la quiere normalizar según la media que te den y la desviación estándar que te den. Entonces, para transformar la escala Z, uno dice, Z es igual el valor que te dan menos el promedio partido todo eso por la desviación. ¿Ya? Y para sacar al final la probabilidad, se hace la misma transformación y se trabaja con la tabla de probabilidad normal que tenemos acá. ¿Ya? Y esta tabla, bueno, aquí tienen lo mismo, la misma ocasión, y tienen que tener cuidado con que esta tabla trabaja desde esta esquina para allá. ¿Ya? Si nosotros buscamos un z que está aquí, que z es igual, no sé, 1, por ejemplo, no vamos a buscar esta parte de probabilidad, sino que vamos a buscar esta parte. Y la probabilidad es justamente el área bajo la curva, que, bueno, es lo que nos da esta parte de acá. Este sería el área bajo la curva. Todo este cuadro de aquí, y esto sería el valor en el eje. Estos dos de aquí. ¿Ya? Y algo importante también es que para esta función de probabilidad normal, bueno, claramente la función completa va a ser 1, o sea, van a estar todos los datos comprendidos aquí, el 100%, y pasa de que cuando uno intenta calcular la probabilidad de que sea un número exacto, por ejemplo, la probabilidad de que x sea 5, esa probabilidad es 0, porque esta probabilidad se define así. La probabilidad de que A, o sea, de que X se encuentre entre A y B. ¿Ya? Entonces uno pone A y B. Entonces, por ejemplo, también si te ponen X sea mayor que 5, entonces pones X entre 5 e infinito. Y así es como se calcula. Entonces, si tú pones que X es igual, o sea, quieres que X sea igual 5, tú pones este A sería 5 y este B sería 5. Y por mate sabríamos que la integral de cuando los límites son iguales es 0. ¿Ya? Eso es, si tienen alguna duda, ahí me dicen. Eh, voy a abrir la ayudantía. Vale. Entonces, la ayudantía número 4. Ah, bueno, aquí se me olvidó cambiarle eso. ¿Esta ayudantía está en el aula? Ah, no la subió, tienes toda la razón. A ver. Prefieren que se la suba ahora, ¿no? Sí, por favor. Ya. Estoy metiéndome la aula.
Ya, se la acabo de subir. Ahora sí. Entonces, la ayudantía de hoy, vamos a ver primero que todo esto de el boxplot y la corrección de la verificación si es que hay datos anómalos o no. Y el problema dice, un fabricante de neumáticos ha recabado de los siguientes concesionarios información sobre la cantidad de miles de kilómetros recorridos por un modelo concreto de esos neumáticos hasta que se ha producido un pinchazo o un reventón del neumático. Los concesionarios le han proporcionado los siguientes datos. Y dice, a simple vista, ¿es posible determinar la presencia de datos anómalos? Luego, bueno, esto lo podemos responder al tiro. Que miren, a ustedes le entregan todo esto, así, como viene. Y pueden ser más, pueden ser millones de datos. Entonces ustedes, si lo ven así, si lo ven de esa forma, está súper difícil en realidad que puedan encontrar datos anómalos. O sea, por ejemplo, aquí, si yo me pongo a buscar minuciosamente, puedo ver que, por ejemplo, está este. ¿Ya? Que lo más probable es que sea un dato anómalo porque es muy grande en comparación a todo el resto. Pero quién sabe, pues, tal vez pueda haber otro dato anómalo que no sea tan grande o que no sea tan pequeño, que no lo estemos notando, pero que en realidad sea dato anómalo. ¿Ya? Eh, entonces, eso, bueno, esa es la pregunta básicamente para que se den cuenta que en realidad, por eso es que es necesario hacer un cálculo de dato anómalo a través de cualquiera de los dos métodos. Y bueno, después la siguiente pregunta nos dice de que grafiquemos los datos totales. Entonces, ahora me voy al Excel. Y aquí tenemos, bueno, aquí tengo todos los datos. Y aquí tengo, bueno, los datos los ordené solamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago yo para graficar el boxplot? Porque hay una herramienta para graficar boxplot aquí. No me acuerdo exactamente dónde está. Bueno, aquí está, caja y bigote. Pero pasa que de repente este gráfico no refleja la misma gráfica que debiésemos hacer manualmente. Entonces, por eso es que les voy a enseñar el método como para que lo puedan graficar acá. Si el profe le dice que lo grafiquen así nomás con esa herramienta, bueno, denle. ¿Ya? Lo que yo hago es primero poner el cuartil. Y al lado, bueno, voy a poner el valor de este cuartil. Aquí voy a poner cuartil 0, el 1, 2, 3 y 4. Entonces selecciono todo. Y le voy a poner, bueno, en este no nada que ver. Aquí debe ser. Ahí. Y este, bueno, este lo voy a... Y aquí, claro, aquí cambiamos para tener todos los cuartiles y el mínimo, o sea, el cuartil 0 es el mínimo. Así que se lo podemos ingresar directamente de la lista que tenemos en la izquierda. ¿Vale? A ver, aquí falta. Mm, no, sí, está bien. Está bien. El cuartil 0. Ese estaría ahí. Entonces pasa que para poder graficar, lo que tenemos que hacer es sacar la diferencia entre estos valores de acá, entre el cuartil 1 y el mínimo. Y así vamos con cada uno. Entonces esto quedarían cuartil 2 menos cuartil 1 y así. ¿Ya? Esta diferencia
la vamos a graficar. Lo graficamos con cualquiera y luego nos vamos a columnas agrupadas, pero estas que están acá, apiladas. Y esta que está acá al lado. ¿Ya? Entonces, si se fijan, vamos a tener esto así. Este de acá abajo, esa diferencia de aquí. A ver. Ahí. Esa diferencia de aquí no nos importa porque esa en realidad es la diferencia para llegar desde el 0 hacia el valor mínimo, que era 10. Esta de acá también le vamos a poner sin relleno, porque es donde van a estar los bigotes. Y esta de acá arriba igual, porque también corresponde a otro bigote. ¿Ya? Me avisa si se van perdiendo. Luego, a esta parte, el segundo bloque que había aquí, porque el de abajo era este chiquitito que estaba acá abajo. Bueno, este de aquí le ponemos en más barra de error. ¿Ya? Y nos vamos a opciones. Aquí le ponemos menos. Ahí, me equivoqué. Aquí, barra de error. Ahí sí. Menos. Y ponemos personalizado en cuantía de error. Y aquí le ponemos especificar valor y ponemos como en menos, como hacia abajo, error negativo. E indicamos este valor, que la diferencia corresponde a justamente el valor entre el mínimo y el cuartil 1. Perdón, entre el cuartil 1. Ah, no, sí. Lo siento. Todo está bien. Entre el mínimo y el cuartil 1. Ese sería el error y nos quedaría algo así. ¿Ya? Y ahora para la parte de arriba, no tienen que pescar este, sino que tienen que pescar el que está abajo. Una de las cajas. ¿Ya? Y hacen exactamente lo mismo. Bueno, no en realidad exactamente, sino que se van aquí y aquí en vez de poner menos, ponen más. Y se van a personalizado, especificar valor. Y ahora es como es hacia arriba, ponen positivo y le ponen la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 4 o máximo. Y les quedará así. ¿Ya? Este es el boxplot sin data anómalo. ¿Ya? Me avisan si es que no entienden. Y luego lo que nos preguntaban era de que si de existir datos anómalos, utilice el método IQR para mejorar la presentación del boxplot original. ¿Ya? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es calcular primero, o sea, hacer el método IQR. Y para calcular el método IQR, necesitábamos primero justamente el IQR. Y con eso tenía lo que necesitábamos era el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Ya? Acuérdense que el IQR era percentil 75 menos percentil 25. Esa es la esa es la diferencia. Y luego teníamos que calcular el límite inferior y límite superior, que nos iban a decir si es que fuera de ese rango y habían datos anómalos. Entonces el límite inferior era cuartil 1 menos 1,5 por el IQR, y el límite superior, cuartil 3 más 1,5 por IQR. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, bajo este número son todos números, y sobre este número igual. ¿Ya? Entonces nos vamos acá, ahí, y teníamos que eran 11.650 pp, y tenemos este de aquí. Ese no lo veíamos antes. En realidad estaba súper difícil notar que en realidad era el único valor bajo
15.000 bajo 20.000. ¿Cachai? Entonces, ese es un dato anómalo también. Aparte del que estaba acá, porque como dije recién, el límite superior era por 100.000. También se elimina. Y este, el de aquí, se salva. De aquí para arriba. Entonces, lo que nos corresponde es calcular nuevamente el método IQR, porque necesitamos verificar de que ahora con estos datos anómalos, sin esos datos anómalos en realidad, no haya cambiado mucho el IQR y por tanto los límites tampoco hayan cambiado mucho. Eso es lo que esperamos. ¿Ya? Pero para esto tenemos que calcular de nuevo el cuartil 1, el cuartil 3 y el IQR. El cuartil 1 sería esto de acá. Ahí sí. Entonces el IQR sería cuartil 3 menos cuartil 1. Y bueno, igual cambió, pero no cambió tanto en realidad. Porque al final se eliminaron como solo dos valores y uno de cada del límite inferior y otro del superior. Entonces por eso es que se mantiene más o menos igual. Y luego con perdón, con el IQR calculado, calculamos entonces de nuevo el límite inferior y superior. Y así tenemos que verificarlo cada vez que obtenemos un dato anómalo. Ya entonces aquí nos dan casi los mismos valores. Si dice por sobre casi 13.000, pero aquí tenemos 28 recién. Y me acuerdo que el superior, el que quedó era como de 90.000. Como acá tenemos 100.000, entonces no se elimina ninguno. Ya, entonces aquí lo dejamos. Y ahora tenemos que volver a hacer esto de acá. Porque nos decía de que ver cómo afectaba el sacar los datos anómalos de nuestra gráfica. Entonces el cuartil 0 o el mínimo quedaría como el 28. Y de este quedaría en realidad, bueno, esto. Y 2. Entonces ahí tendríamos, y la diferencia, bueno, es la misma. El que tenemos aquí menos el anterior. Y graficamos esto acá. Entonces, graficamos con este de acá. Y les decía antes de que tenemos que eliminar estos de acá abajo. Ah, no, así no se elimina. Estos tenemos que, sin línea, sin relleno. Este igual sin línea y sin relleno. Y este de acá arriba igual. Entonces nos fijamos de este de acá abajo. Y le agregamos en la barra de error con menos y personalizado valor de error negativo que iba a ser este de acá, la diferencia de C1. Y luego este de acá, el amarillo, también barra de error. Ahora sí con más. Lo siento. Es que ahora sí que mi gato me estaba haciendo
tira una planta. Ahora sí, entonces con este de acá se especifica el valor del error positivo, que sería este de aquí, el último. Y ahora nos quedaría así, ¿ya? Y si nosotros vemos, bueno, aquí es mucho más entendible si llevamos a ver, aquí a 350. Si bien queda súper parecido, aquí, si nosotros vemos solamente esto, podríamos pensar que tenemos datos en todos lados, por aquí. Y en realidad no, porque en realidad solamente un dato estaba acá arriba y dejaba todo esta barra. Y aquí, bueno, igual se extendía un poco más y aquí vemos que en realidad están mucho más achatados ambos bigotes. Entonces eso nos dice que en realidad tenemos los datos mucho más agrupados, no hay tanta dispersión. ¿Ya? Y claramente, siempre que les piden hacer un boxplot, no les van a decir explícitamente, pero tienen que poner los datos anómalos. ¿Ya? Yo en esta parte, bueno, según eh, su experiencia con Excel, no sé, pueden hacerlo, agregarlo de una u otra forma, pero como yo lo hago, es que selecciono el dato anómalo. Perdón, aquí no, acá abajo. Selecciono el dato anómalo, luego agrego otro, donde selecciono el otro dato anómalo. Bueno, aquí al principio me queda algo muy raro, pero le cambio cambio el tipo de gráfico, le pongo combinado. Aquí este lo pongo apilado porque eran 5 apiladas y 2 le pongo como dispersión. Y los pongo en un segundo, en un eje secundario. Ay, aquí ¿qué me pasó? Ah, no, aquí me equivoqué. Era este. Ahí sí. Entonces pongo estos dos en dispersión, todo esto en columnas apiladas como estaban antes, y me queda así. Y ambos los pongo claramente con el mismo eje. Si no, me va a quedar otra cosa que no se va a entender. Y ahí me queda ambos datos anómalos. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque tienen que siempre poner los datos anómalos explícitos en la gráfica. ¿Ya? Em, y luego lo último que preguntaban era cómo variaban los gráficos Voxplot con y sin corrección. ¿Cuál es más representativo? Y claramente este es mucho más representativo por lo que le decía antes, de que aquí podemos ver que es solamente un dato que está acá arriba y todo este espacio lo tenemos libre. En cambio aquí podríamos pensar, o la otra persona que intente interpretar su boxplot no lo va a entender y va a pensar de que aquí hay muchos datos entre medio. O sea, ese 25% está ahí entre medio. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda de esto. Sí, porque esto es el primer ejercicio. No, la verdad no. Ya. La segunda parte es probabilidad, que bueno, esto les va a servir después igual y tienen que empezar a trabajar con la tabla de probabilidad normal. Igual yo aquí les voy a enseñar una herramienta de Excel que les puede servir para facilitar las cosas, pero siempre verifíquenlo con la tabla, porque bueno, ahora les voy a enseñar qué es lo que pasa con la herramienta de Excel. ¿Ya? Bueno, el primer ejercicio nos dicen de que nuestro promedio es de 15 y la desviación estándar es de 3. No confundirse con que esto es desviación estándar, no es varianza. Calcule, ¿ya? Y nos piden la probabilidad de que X sea mayor que 14, de que esté entre 11 y 17, y de que un N mayor que, o sea, X menor que N
tal que la probabilidad sea de un 63,35%. Y nos preguntan a qué valor corresponde n. Ya. Y a ver, bueno, vamos a hacer el primero y cuando surja les voy a explicar cuál va a ser la herramienta. ¿Ya? Que yo les digo. Entonces aquí tenemos, la pregunta era que x sea mayor que 14, si es que no me equivoco. A ver que la estoy compartiendo así. X mayor que 14 y n era 15 y 3. Promedio 15, desviación estándar. Ya. Entonces, bueno, aquí le hice en Paint, le hice más o menos cómo vamos a ir representándolo porque me gusta que vayan entendiendo a qué se refieren lo de las probabilidades. Nosotros tenemos siempre esta curva que, bueno, de probabilidad normal. Y, bueno, tenemos nuestro promedio que es 15 y tenemos que la desviación estándar es 3. Entonces, si nosotros sumamos esta parte de aquí, va a tener 18, si le restamos tenemos 12, y como habíamos dicho antes, entre medio de estas dos áreas, las líneas negras, va a haber un 68%, ¿ya? Y claro, lo que ustedes les dicen es que x tiene que ser mayor que 14. Entonces nosotros tomamos 14, que es acá, bajo el promedio, y tiene que ser toda esta área que está por aquí. Toda esta área que está en verde. Eso corresponde a la probabilidad. Al área, a la probabilidad de que x sea mayor que 14 está en toda esa área verde. Y claro, ¿cómo nos serviría trabajarlo? Es con la tipificada, ¿cierto? Donde yo le había dicho de que el promedio iba a ser 0 y cada vez que nosotros le sumemos o restemos una unidad de desviación estándar, se pone solamente esa unidad. O sea, en este caso le sumamos 1, le ponemos 1 y aquí habría el 2 y 3. Y acá igual, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, discúlpese que voy a estar como para un lado o para el otro, como que cambiándole, bueno, tal vez, a ver, ¿cómo le comparto el escritorio? Ahí va a ser mucho mejor, para no estar todo el rato cambiando de pantalla. Entonces, tenemos esa probabilidad, tenemos que tipificar el valor 14, normalizar más bien, para tenerlo en esta escala. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Con Z. ¿Ya? Z de 14 le puse solamente. Es una forma mía de ponerle, pero no tienen por qué hacerlo así. Entonces, ¿cómo era? Era el número que estamos cambiando, tipificando, menos el promedio partido en la desviación estándar. Entonces me dice de que es 0,33 periódico. No era aquí. 0,33 negativo, ¿vale? Y es claramente negativo porque si aquí le ponemos 0 y sabíamos que el 14 está para este lado, entonces iba a ser así. Y ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Ya? Porque a nosotros nos enseñan que la tabla de probabilidad va desde este lado. Y si ustedes se fijan, tenemos solamente un 50%. Eso es lo máximo de valor de probabilidad. Porque esto te mide desde aquí hasta acá. ¿Ya? Y después lo otro se hace por simetría. Entonces, eso es algo que nos puede ayudar, pero en un principio nos puede complicar un poco el entender cómo se hace. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que esto va a ser mayor, toda esta área verde, lo que tenemos que ir haciendo, o la forma en que yo lo hago, y para
y no equivocarme, es separarlo, ¿ya? Lo separamos por esta parte de aquí y por esta parte de acá, que después se suman y van a dar un resultado concreto. O sea, van a dar el resultado completo de lo que estaba acá, ¿ya? Entonces, primero, esta parte de acá es el 50%, porque lo tenemos listo, está todo el área completa, ¿ya? Esa área de ahí corresponde a la probabilidad de que z esté entre 0 y infinito. O sea, z mayor que 0. Así. Ahí me falta el... Esta es la probabilidad de que va a ser 50% o 0,5. ¿Ya? Y la otra probabilidad que nos falta es esta parte de aquí. ¿Ya? Que esta parte, si ustedes la ven, está en la izquierda. Y a nosotros lo que nos ponían en la tabla de probabilidad era la derecha. Pero como es por simetría, entonces nosotros lo llevamos hacia el otro lado. ¿Ya? Lo vemos como si estuviera acá. Entonces, ¿cómo era? Aquí. Entonces, esto lo eliminamos, por decirlo así. O lo puedo hacer acá. Entonces ahí lo ponemos y eso es lo que queda. Se me olvida siempre. Aquí. Esa área queda ahí como la que tenemos que calcular, que es el 0,33. Que es lo mismo, al final va a dar el mismo resultado. Entonces la probabilidad va a ser entre que sea 0 y 0,33. ¿Ya? ¿Cómo calculamos eso? Esta parte, como nuestra tabla de probabilidad va desde aquí para allá, lo que tenemos que calcular es cuánto nos va a dar. ¿Cuánto nos va a dar en esta área? ¿Cierto? Porque vamos a ir calculando así. Pues. Si nosotros nos tomamos acá, vamos a calcular hasta esta parte de aquí. Y así, como nos tomamos aquí, no vamos a calcular esta parte. Entonces, si sabemos esa área y sabemos que la completa, o sea, o en realidad como la mitad, que es esto, vale 50%, para calcular esa parte en blanco, le restamos 50% menos eso de aquí, ¿cierto? Entonces sería 0,5 menos lo que calculemos en esta parte de acá. Y para calcular esa parte de ahí, nos vamos a la tabla de probabilidad y buscamos 0,33. Tenemos aquí el 0,3, 0,33. Sería 0,3707. Eso era. ¿Ya? La probabilidad de que Z sea mayor que 0,33. Entonces, como buscábamos en la otra área, 0,5 menos eso. Y esa es la probabilidad de que esté en ese lado blanco. Ahí. Y ahora lo sumamos solamente. La probabilidad de acá es eso más esto. Y esa es la probabilidad de que X sea mayor que 14. ¿Ya? Otra forma, que es la que yo les decía ahora, de que con la herramienta de Excel, es con la función. Existe una función que se llama distribución punto normal estándar n. ¿Vale? Entonces aquí pasa porque dice, tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1. Porque si ustedes ven la n sin la estándar, tienen que definir la media y la desviación estándar, ¿vale? Que al final igual les serviría desde un principio, para hacerlo tomando el 15 y el 3 y el 14. Ya, pero como ya calculamos el z, tenemos esta de acá.
Pero pasa de que esta función va desde aquí, pero agarra esta parte como negativo. ¿Ya? O sea, agarra, porque nosotros aquí vamos a tener, por ejemplo, este valor va a ser 3 desviaciones estándar. Y esto en vez de ser 3 positivo, lo toma como negativo para acá. Es como si estuviera tomándolo desde aquí. Vaya subiendo así. Y después para allá. Es al revés a esto. Entonces, eso genera muchas confusiones. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros tomamos el 0,33, tendríamos que tomar el menos 0,33. Y en acumulado tiene que ser el verdadero. ¿Ya? Porque sí. Y ahí nos da exactamente el mismo valor que esto. Esa es la única diferencia. ¿Ya? Y luego ya, para el segundo ejercicio vamos a ver otra herramienta muy parecida. O sea, pero es como la inversa en realidad, para el tercer ejercicio. Si no van entendiendo, me van preguntando. Luego, para la pregunta de la B, nos dice de que la probabilidad esté entre 11, o sea, la probabilidad de que X esté entre 11 y 17. ¿Ya? Entonces, lo primero va a ser, antes de entender cualquier cosa, va a ser calcular el Z de 11 y 17. Este sería 11 menos el promedio dividido en la desviación estándar. 17 menos el promedio partido la desviación estándar. Ya. Entonces, de nuevo nos vamos a pedir. Porque nos dice de que si tenemos la media en 15 y tenemos 11 y 17, entonces tenemos dos valores, o sea, los valores atraviesan ambas partes, izquierda y derecha. Queda así. ¿Ya? Este es 12, que es con una desviación, 18, que es sumándole una desviación. Y ahí está, toda el área verde es lo que tenemos que calcular. ¿Ya? Entonces, teniendo esa área, tenemos que diseccionar un poco de nuevo. Tenemos que separarlo en dos partes porque por la simetría, como le decíamos. Entonces, la primera parte va a ser esto de acá, la parte izquierda, y la segunda parte va a ser la derecha. ¿Ya? Para la izquierda, sucede que, bueno, lo primero que todo tenemos que hacer la simetría. ¿Ya? Nos queda como 1,33. Y luego calculamos, igual que antes, calculamos en vez de esta área, calculamos esta de acá. Y le restamos 0,5 menos la área roja. ¿Ya? Entonces, la probabilidad de que Z esté entre 0 y 1,33 es igual, bueno, primero que todo tenemos que ver la tabla de probabilidad. 1,33 es ese valor de acá. Z sea mayor que 1,33. Entonces esto sería 0,5, por lo que le decía antes, menos eso. ¿Ya? Y ahora, para la otra parte, pasa lo mismo. A esta parte no hay que hacerle como la reflexión porque está ya en la parte derecha, pero hay que hacer lo mismo. Esto vamos a tener que calcular el área roja, esa probabilidad, y restarle 0,5 menos el área roja. ¿Ya? Y eso sería como la probabilidad de 0 que esté entre, o sea, que Z esté entre 0 y
0,66. Z sea mayor que 0,66. Y aquí tenemos 0,66, es este de acá. 0,2546. ¿Ya? Entonces, teniendo esa probabilidad, hacemos lo mismo que antes, 0,5 menos este valor de acá. Y ahí nos queda. ¿Vale? Entonces, la probabilidad de que esto suceda sería la suma de las dos áreas. Ahí, 65,36%. ¿Ya? Y el último ejercicio de esta parte corresponde a una parte, o sea, a algo que es inverso al final. Porque nosotros siempre nos estaban entregando el valor de que estamos buscando, x mayor que tanto, o entre un intervalo conocido, pero ahora no sabemos el valor máximo, en este caso, porque nos dicen que x es menor o igual que n. Entonces, el valor máximo que puede tener x es ese n, que no sabemos. Pero sabemos que la probabilidad es 63,35. ¿Ya? Aquí sucede algo de que uno primero tiene que pensar en cómo sería la gráfica. Como tal vez sería un intervalo entre medio como la parte 2, o sea, como la pregunta 2, tal vez sería así, o sería más para acá, o sería más para allá. ¿Ya? Pero hay que pensar que a ustedes le dicen que es todos los menores, o sea que tiene que ser así. N, o en este caso yo le puse ZN, vamos a buscar todos los valores que sean menor que ZN, para allá. Y tienen que ser obligatoriamente hasta el infinito negativo, porque nos dicen que es menor o igual. Entonces, y nos dicen que esa parte, esa área, vale 63,35%. Toda esta área, amarilla o verde clara. Entonces, lo que nosotros hacemos, de nuevo, separar esta parte que vale un 50%, ¿cierto? Que es la de la área izquierda, y la parte de acá, el otro porcentaje. Porque tenemos que 63,75, o sea, 35. Entonces, si el otro vale 50%, este vale el resto, ¿cierto? Entonces nos quedan 13,35%, que aquí es donde tenemos que buscar cuál es ese límite. ¿Cómo vamos a encontrar ese límite ahí? ¿Ya? Entonces nos dicen de que la probabilidad de que z esté entre 0 y ese zn que no conocemos es de un 13,35% o 0,1335. ¿Ya? ¿Cómo calculábamos esto? Esto acuérdense que teníamos que calcularlo como aquí. Esta parte de acá, la roja, menos SZN, ¿cierto? Eso era 13,35. ¿Cómo era entonces 0, o sea, la probabilidad de que Z sea mayor que ZN, que era como, esto es, ¿por qué lo hago así? Porque así se ingresa a la tabla de frecuencia, ¿cierto? ¿Cierto? Como siempre desde mayor que un número. Z mayor que 1, Z mayor que 1,96. Siempre va así. Entonces por eso estamos buscando esa parte, esa área. Esto iba a ser 0,5 menos esa área de aquí. Y nos da 0,3665. ¿Ya?
Entonces, ahora, si ustedes se van a la tabla de probabilidad, estamos buscando 0,3665, pero tiene que ser al revés, porque esto es probabilidad y esto también es probabilidad. Entonces, tenemos que buscar acá adentro. 3665. Lo más parecido es esta de acá. 36, o sea, 0,34. ¿Vale? ZN sería 0,34. Donde hay otra forma de calcularlo, lo que le quería enseñar, que es la inversa de justamente la distribución normal estándar. O sea, la distribución estándar normal. ¿Vale? Y aquí ponen solamente la probabilidad, que es eso de aquí. Pero eso también tiene su cosa. Como el otro también le tenemos que poner un menos, pero era adentro, aquí le ponemos un menos afuera. Y nos va a dar casi el mismo valor. ¿Ya? Entonces, tenemos ese valor de Zn que tenemos que desnormalizar. ¿Ya? Porque ya lo habíamos hecho, a este lo estábamos haciendo al revés. O sea, era esto que aparece aquí. El número menos el promedio partido por la desviación estándar. Entonces ahora, si tenemos el Zn, para tener n, tenemos que poner el Zn por la desviación, que da 3, más el promedio. Y nos da 16,02. Ese es el número que cumple con esa probabilidad. ¿Vale? No sé si tuvieron alguna duda, sobre todo en el último, que pudo haber sido un poco más complejo. Siento que tengo que verlo de nuevo. Sí, está bien. Sí, la verdad es que tiene su qué. Tiene que tomarle paciencia igual, pero después lo van a saber hacer como bien si es cosa de práctica. Y cada uno tiene sus métodos. Yo lo hago así, o lo enseño así porque es como lo más visual posible. Prefiero hacerlo con esta gráfica. Pero después uno lo puede hacer de una, así solamente entendiéndolo en la mente. ¿Ya? Pero es práctica. El siguiente también es de probabilidad, pero es una aplicación, es bastante corta la verdad, pero es como para entender de qué nos puede servir. ¿Ya? Nos dice, en la línea de envasado de una empaquetadora automática de arroz para envase de 500 gramos, durante el 2012 se tienen los siguientes resultados. Media de 501 gramos y varianza de 20 gramos al cuadrado. La empresa tiene una tolerancia de calidad de más o menos 4 gramos, es decir, si un envase de arroz está fuera de ese rango, es rechazado. ¿Vale? A inicio del 2013, el ingeniero a cargo propone un nuevo sistema de control que asegura un resultado de una media de 500 gramos y una varianza de 10 gramos al cuadrado. Este nuevo sistema de control incurriría en una inversión de 400.000 pesos y el costo de pérdida por cada paquete rechazado sería de 300 pesos. Ese 300 pesos corresponde al rechazo de tanto el sistema actual como el sistema nuevo, por si acaso. Si la producción es de 12.000 envases totales al año, nos pregunta si conviene implementar el nuevo sistema que produce el ingeniero. Entonces, nos dice de que el primer sistema, el sistema actual, dice que el promedio es de 501, que la varianza es de 20 y que por tanto la desviación estándar es de 4,47 y de que la tolerancia va entre
496 y 504. ¿Vale? Y el sistema nuevo nos dice que el promedio son los 500, que es lo ideal. La varianza dice que son 10, y que por tanto la desviación estándar es 3,16, y la tolerancia se mantiene entre 4,96, porque esa es como la política de la empresa, de que esa va a ser lo máximo y lo mínimo aceptado. ¿Ya? Entonces, para primero saber cómo está el sistema actual, lo que tenemos que saber es cuál es la probabilidad de que nosotros tengamos paquetes entre ese rango aceptado en la tolerancia. ¿Ya? Tenemos que buscar la probabilidad de que X, por decir, el X va a ser el pesaje del paquete, esté entre 496 y 504. ¿Ya? Lo primero sería claramente calcular los Z, 496 y 504, que para este sería 496 menos el promedio, dividido la desviación estándar, y este 504 menos el promedio, dividido la desviación estándar. ¿Ya? Entonces les queda así. Y esta se parece a algo así. Porque si se fijan, es un valor negativo y es justamente entre el 1 y como y tanto negativo, y un valor positivo, que de hecho es casi el mismo valor. Entonces, o sea, de hecho creo que es el mismo valor. Y les queda como una cosa así que tienen que separar entre estas dos partes. ¿Ya? Entonces la probabilidad de que primero esté aquí, aquí en vez de 1,33, véanlo como 1,12 negativo, hacemos la reflexión y tenemos que calcular esta área de aquí. Y para eso nos vamos al, ¿cuánto era el valor? 1,12. 1,12 y sería 0,1314. ¿Vale? Entonces la probabilidad de que esté entre Z esté entre 0 y 1,12 es 0,1314. Perdón, 0,5 menos 0,1314. Porque esta área roja es 0,1314, pero todo el área verde es 0,5, el área entera, menos eso rojo que estaba ahí. ¿Ya? Y por el otro lado es lo mismo, que sería la probabilidad que esté entre 0 y 0,67. Si buscamos la tabla de probabilidad, 0,67, 0,2514. 2514. ¿Ya? Y nos queda eso. Entonces la probabilidad de que esté en ese rango sería esto más esto de acá. Ya, si tenemos 61,72% de que los paquetes sean aceptados. Y por tanto, el rechazado o el rechazo sería de 1 menos esto de acá. Ese es el rechazo del sistema actual. Por otro lado, tenemos que calcular lo mismo. Esta parte de aquí. Lo mismo para acá. Pero sucede que ahora estos de aquí son distintos.
Si se fijan, dan 1,26 negativo y positivo. Y estos cambian porque estos se calculan en base al promedio y la desviación. Y ambas variables cambiaron. 501 y 500, y 3,16 y como 4,47. ¿Ya? Entonces, por eso cambian estos dos. Y aquí, bueno, pasa, también claramente va a cambiar. No hay para qué calcular ambos porque como son simétricos, con calcular uno solamente lo multiplicamos por 2. Entonces, 1,26 lo buscamos acá, da 0,1038. Igual que antes, 0,5 menos 1038. Y nos da eso. Entonces, como les decía recién, como son simétricos, el la izquierda con la derecha, solamente se multiplica esto por 2. Y tenemos que el porcentaje total de aceptados es 79,24. O sea que lo rechazado sería ese 20,76%. Eso estaría fuera de los límites de esto, de lo que acepta la empresa. ¿Ya? Entonces, para saber si el sistema es efectivamente bueno o no, nos dicen de que cada paquete rechazado, el costo de pérdida por cada paquete rechazado es de 300 pesos. Entonces, y nos dicen también de que hay 12.000 paquetes al año, o sea, envases. Entonces, el sistema actual, o sea, pérdida no. La pérdida serían los 12.000 paquetes por la probabilidad de rechazo, que sería esto que está acá, por los 300 pesos. Eso sería el 1.378.080 pesos de pérdida en base al sistema actual. Y ahora, la pérdida para el nuevo sistema sería muy parecida. O sea, se calcula de la misma forma. Los 12.000 por la probabilidad de que se rechace un envase por los 300 pesos. Pero, aparte de esto, por como es un sistema nuevo, está asociado el costo de inversión, que son los 400.000 pesos, que no estaban contemplados antes porque ese es el sistema actual, o sea, ya se pagó ese costo de inversión. Entonces son 400.000 pesos. Y nos da esto. 1.147.360 pesos. Ya, si ustedes se fijan, la pérdida para ocupando un sistema nuevo, pese a que hay que invertir en ese sistema, va a ser menor, porque esto nos asegura de que van a haber menos productos rechazados. Y como hay menos productos rechazados, se pierde menos plata. ¿Ya? Esa es la idea de la probabilidad. No sé si les quedó claro. Como les decía antes a su compañera, es algo que tienen que ver, que tienen que procesar, porque depende de la forma que ustedes lo vayan viendo. De repente, pese a que tengamos la mejor intención o cierta forma de enseñar, cada uno tiene su método para aprender esta parte, entonces por eso cuesta al principio. ¿Ya? Si tienen alguna duda, pueden preguntar. Por lo menos ahora con este me quedó un poco más claro. Lo puedo visualizar mejor. Ya, súper, bacán. Voy a intentar subir la ayudantía lo antes posible, así lo pueden ver, lo pueden revisar, o también pueden ir a la ayudantía de Felipe, que va a ser el viernes, como siempre. Así que eso. Cualquier cosita me preguntan por correo, no sé, por las redes sociales en las que me encuentran, como quieran ustedes, ¿vale? Así que eso.